Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con Simón Serpa Carballo, quien se encuentra en Alemania. ¿Cómo estás, Simón? Hola Jorge, bueno, muy bien, encantado de estar acá contigo en tu programa. Gracias por la invitación. Bueno, eres ¿cómo se llama? Un venezolano que se dedica a la música en Berlín y está haciendo un proyecto que tiene que ver con el Mozarteum Caracas. O sea, hay una conexión total de Caracas, Austria, Berlín, Venezuela, es toda una mezcla. Sí, sí, así es. Bueno, este es un concierto en el cual estaré participando en el mes de mayo en Viena y ciertamente hay una simbiosis ahí muy interesante, sobre todo de Viena con Caracas, porque es un concierto profundo para la orquesta, para la Escuela de Música Mozarteum Caracas, que está en Venezuela y una escuela que durante más de 2 décadas ha formado muchísimos músicos y han salido grandes músicos de allí. Em, Además, educación prácticamente gratuita de altísimo nivel. Entonces, este concierto, que es el 24, sábado 24 de mayo, en Viena, va a ser con una orquesta vienesa y los solistas son venezolanos, pero estudiados en Viena y en Austria, ¿no? Además, bueno, hay una composición, van a ser 3 obras, y una de las composiciones va a ser un estreno mundial, que es la obra de Ángel Hernández Lovera, venezolano, pero reside en Viena también, y bueno, y se va a estrenar su obra allí en este concierto. Así que, bueno, yo, digamos, yo soy el más forastero soy yo, que, que no estoy en Viena, pero sí vengo poco representando a Venezuela y a Mozarteum porque pues, tuve la fortuna de haber estudiado allí, como los otros solistas que estarán haciendo parte de este concierto. Y vas a dirigir, ¿no? Sí, yo soy el director musical de todo esto. Mira, y bueno, estos participantes vieneses pues tienen que ver también con el Mozarteum y el sistema, o solamente con el Mozarteum. Mira, un- está un poquito mezclado porque ciertamente pues, el sistema ha abarcado eh, casi todos todas las instancias de la música venezolana. En mi caso, yo comencé en el sistema, me formé en el sistema, me inicié, pero luego mi formación final en Venezuela fue en Mozarteum. Fue donde tuve como digamos, un entrenamiento, una educación musical mucho más dedicada al violín como instrumento, como solista. Eh, no tanto la parte orquestal, que es lo que más se trabaja en el sistema. Y estos otros solistas que vendrán, que estarán en el concierto, creo que, creo que ellos no pasaron por el sistema, no lo tengo muy claro. Quizás se iniciaron también en el sistema. Sin embargo, el compositor Ángel, él sí es verdad que viene del sistema. Bueno, indudablemente que el sistema ha sido una revolución para Venezuela y a nivel mundial. Me imagino que organizaciones así tipo Mozarteum pues tienen que vivir con eso, pues tienen que coexistir y bueno, disfrutan también de eso, pues hay Ciertamente. una apertura mayor a la música clásica, en lo que es la música clásica en general en Venezuela, lo cual antes era más elitista y estamos hablando de un antes, mucho antes, porque el sistema pues tiene ya mucho tiempo de existencia y esa transformación en el gusto o en abrir espacios para la música clásica ya tiene también un tiempo, pongámoslo así, ¿no? Bueno, sin Sí. embargo,
pues la música clásica en general siempre ha tenido así como que un espacio para las personas amantes de la música que quieren tener un sonido perfecto, que tienen, o sea, hay una cantidad de cosas que tienen estas personas que les gusta la música clásica. Aquí en Viena, por ejemplo, las grandes salas de concierto, la gente aprecia mucho el sonido, pues eso cuando hay un concierto nadie ni tosen, ni se mueven, ni nada, porque es para escuchar, pues así, y luego en las pausas, eso lo sabes tú, bueno, se escucha que ya la gente vuelve a respirar, ¿no? Sí, sí, sí. Es comiquísimo, ¿no? Las pausas de los entre movimientos de una sinfonía, por ejemplo, como todo el mundo aprovecha para toser, para acomodarse. Mira, bueno, entonces la idea es recaudar fondos para el Mozarteum. Y me imagino que también eso contribuye a reactivar la conexión Viena-Caracas, ¿no? Que es bueno que exista desde el punto de vista, digamos, de institución a institución. Sí, a ver, Mozarteum pues siempre ha estado enviando músicos a todas partes del mundo, a todas partes, digamos, a orquestas fuera, a conservatorios también, porque Mozarteum es una escuela de música, pero no tiene no te da ese certificado universitario, ¿no? Entonces, sí es verdad que allí podemos hacer una formación a mucha profundidad del instrumento, pero luego algunos buscamos ya una certificación también universitaria. Entonces han habido muchos compañeros que luego de haber estudiado Mozarteum, pues se vinieron a universidades en Alemania, muchos de ellos, y bueno, otros se fueron a Austria, a Viena, pero a todas partes. También tengo un amigo en Budapest y bueno, en Estados Unidos hay muchísimos. Así que, a ver, Mozarteum, digamos, ha sido un exportador de músicos, de buenos músicos venezolanos. Lamentablemente, ¿no? Exportador porque, a ver, antes, hace unas décadas atrás, los músicos salían, se formaban, terminaban de formar afuera, se perfeccionaban, digamos, adquirían otras experiencias fuera, sobre todo en Europa, y luego volvían, porque era lo máximo, ¿no? Venezuela y volver también ya con esa experiencia y con ese refinamiento, Pero bueno, ahora pues mm, bus- buscan la forma de salir, buscamos la forma de salir, pero ya para quedarnos. Entonces, bueno, sí, este concierto, la principal finalidad, aparte de estrenar una obra que además Ángel, si bien tiene su lenguaje como compositor muy bien definido y, y probablemente se ha, ah, se ha inspirado y se ha nutrido mucho de la enseñanza de la escuela compositiva actual, vienesa y austriaca. Esta obra tiene muchos elementos de la música popular venezolana, o sea, vamos a tener pedazos donde se va a escuchar un poco de gaita zuliana, merengue venezolano, que además es un merengue único, un ritmo muy particular, muy especial. Yo no conozco sí, otro género o elementos de música folclórica en Latinoamérica que, que tengan esa estructura rítmica del 5/8 del merengue, lo cual me parece, bueno, fascinante y siempre estoy como muy orgulloso de nuestro merengue venezolano. Y al final, que es un joropo, el final de esta obra que haremos en Viena. Así que, bueno.
eso ya es algo grandísimo para mí, un honor estrenar esa obra de Ángel. Y ciertamente la finalidad, pues, para nosotros, para todos los músicos involucrados y viniendo de la escuela, viniendo de Venezuela, pues aportar algo para que la escuela pueda continuar sus actividades. Lo que aportaremos, pues, que va a ser en función de la venta de los tickets, pues, será un granito de arena, ¿no? Pero siempre, bueno, es bueno aportar algo y poder hacer algo, y retribuir, que en este caso, bueno, toca la parte económica porque es la crisis que atraviesan las instituciones en Venezuela, sobre todo privadas, como ha sido Mozarteum, y bueno, poder darle la oportunidad a muchos más niños y jóvenes de que tengan esa educación musical de altísimo nivel. Mira, y puedes decirnos quiénes son los que participan de acá de Viena para que los que escuchen esto, pues se animen, porque me imagino que ya los han escuchado en otras oportunidades y eso. Claro, mira, la orquesta se llama Sinfonía Académica. Es una orquesta muy interesante, muy bonita, porque ellos, bueno, no se consideran una orquesta profesional, sino una orquesta amateur, pero nosotros sabemos cómo es el nivel de estos amateurs en una ciudad como Viena. Es un muy buen nivel. Podría digamos, en una ciudad pequeñita en Latinoamérica, podría ser una orquesta profesional, seguramente. Y, y bueno, lo hacen con mucho cariño y, y además que es a ver, es ellos tienen que sacar tiempo después de todas sus actividades de profesionales. Por ejemplo, una de las violinistas, ella tiene un consultorio, entonces, bueno, ella pasa todo el día trabajando y después cierra ahí su consultorio, se va corriendo a organizar todo tal para el ensayo y a tocar. Entonces, imagínate, eso es valiosísimo. Y como te digo, es una orquesta que toca muy bien, suena muy bien y hace música de muy buen nivel. Entonces, tenemos esa orquesta que nos acogió, digamos, el proyecto para este concierto. Y luego tenemos el concierto para piano de Shostakovich, concierto número 2 al venezolano Alfredo Ovalles, formado en la Escuela Mozarteum de Caracas principalmente. Y bueno, luego hizo sus estudios en Estados Unidos y había estado en Viena muchos años. Después tenemos el trío Tocuyito, con ese nombre bien venezolano, bien autóctono, Tocuyito Trío, que es interesante porque ellos, al menos dos de ellos que son mis amigos personales, que estudiamos juntos en Mozarteum, se conocieron en Mozarteum y luego en Viena se juntaron para hacer un trío, y exaltar los valores de la música popular venezolana, pero como un trío académico, ¿no? Que es una de las más típicas formaciones de trío académico, clásico, en el mundo de la música clásica, que es piano, violín y violonchelo. Y como te digo, son músicos extraordinarios que igual como te tocan este merengue y esta danza zuliana, en ese formato de trío, te tocan los más grandes conciertos para violín, piano y cello, ¿no? Te pueden hacer un Brahms, un Beethoven, igual a un altísimo nivel. Entonces ellos con ese gran nivel se unen y hacen música venezolana. Obviamente con unos arreglos súper geniales, hechos por compositores que agarran una canción venezolana, digamos El Diablo Suelto, y entonces le hacen ese arreglo espectacular para trío clásico, ¿no? Piano, violín y violonchelo. Entonces, el trío va a ser
una obra acompañado por la orquesta. Y esta es la obra de Ángel Hernández Lovera, se llama Triple Concertante. Entonces, es un concierto para piano, violonchelo, violín y orquesta. Y por eso, por el trabajo, la trayectoria de este trío y su naturaleza, Ángel en su obra pues combina lo que es su lenguaje natural compositivo, que es un contemporáneo, con los ritmos y los sabores musicales venezolanos. Y aparte, la orquesta sola, pues va a tocar la Sinfonía número 4 de Schubert, Sinfonía Excelente, trágica. excelente. Bueno, me parece que pues vale la pena ah, ir a ese proyecto y escucharlo porque pues tiene todas esas combinaciones, digamos, de quizás de lo austriaco, pero con algunas variaciones que le traerá la venezolanidad. Y esas variaciones por lo general son geniales. Uno se da cuenta que, por ejemplo, un Bach estaba también en cierta forma en la misma onda de algún joropero o de una fuga a la venezolana, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, yo he escuchado algún tipo alguna vez este tipo de cosas y uno dice, esto se flipa uno con estas posibilidades que hay cuando las personas están en ambos lados de la cultura, pues, tanto en su propia casa como en la casa que los acobija. Y, y bueno, indudablemente esa es la fusión que se origina también con la emigración y con la interacción entre las culturas, ¿no? Que es digamos, la riqueza precisamente de estos movimientos migratorios que hacen que al final uno diga, bueno, si le seguimos el rastro a las cosas es producto precisamente de eso, de que alguien llegó y trajo algo, ¿no? Y se usó, pues, ¿no? Sí, es que al final, bueno, eh, digamos, las razones por las cuales se migran pueden ser dolorosas, pueden ser tristes por las despedidas, eh, pero se generan cosas maravillosas, que son estas mezclas, estas interacciones de diferentes culturas que al final enriquecen el arte, enriquecen el mundo, enriquecen la literatura, enriquecen, bueno, la historia también. Sí, bueno, es una forma de expresión que a lo mejor toca la vibra de la melancolía muchas veces, ¿no? Hay cuestiones que se pueden expresar quizás en palabras, en poesía, en distintas formas, pero hay cuestiones que solamente se pueden expresar a un nivel de una onda más arriba, más sublime, más universal, que toca la vibra realmente de cuestiones que nosotros mismos todavía no hemos calificado como son, pero que indudablemente es un sistema que existe y que une a los que están en la sala y a los demás. O sea, es un nivel de comunicación mucho más allá de lo visual. O sea, a veces cuando tú ves a las personas paralizadas escuchando una melodía, dices, aquí están conectados los cerebelos, aquí están conectados cantidad de sensores, es otra cosa, pues es una coordinación, ¿no? En ese momento, paralización de otras cosas y como que se activan algunos niveles de sensibilidad que normalmente no los usamos en la vida cotidiana, ¿no? Sí, absolutamente. Tú estás tocando ahí puntos interesantísimos en los cuales yo he reflexionado mucho. El primero es la importancia de la educación musical en los niños, ¿no? Porque dicen, bueno, pero sí, es bueno, muchas veces me dice una mamá, sí, es bueno que hagan otra actividad, sí, la música o el fútbol o la natación. Yo les digo, me sonrío con mucho cariño, mucha empatía, ¿no? Pero que no es lo mismo, o sea, para mí no se puede, no solo para mí, es que también a nivel científico se han hecho estudios de lo que hace la música en el cerebro, en el corazón, ¿no? En todo nuestro cuerpo, en nuestra química. Entonces, la educación musical, yo lo viví, lo experimenté como niño
Luego como joven, pero yo empecé a dar clases muy joven, yo a los 14 15 años ya yo tenía mi grupito de estudiantes. Y entonces allí lo comencé a ver cómo se notaba en otros, en otros seres, ¿no? Más pequeños. Y luego enseñé violín y música como por 15 años. Lo hice en El Vigía, en Mérida, en Caracas, en Biancavilla, un pueblito en Sicilia, en Catania, en Adrano, otro pueblito por allá cerca de Catania, Italia. Lo hice en el estado de Virginia. También enseñé, lo hice en Texas, enseñé un año en Texas en escuelas, en una escuela de em, middle school, de escuela media. Así que lo hice en muchas partes, digamos, con niños de diferentes backgrounds, de diferentes edades, culturas, religiones. Y siempre experimenté lo mismo, que esa música producía unos efectos bellísimos en cada uno de esos seres, porque la música te conecta con otra cosa, te conecta entre los humanos de otra forma, una forma muy distinta a este lenguaje que estamos usando. Y la otra parte de lo que tú venías comentando y reflexionando es, yo como músico, digamos, académico, vamos a decirlo así, o nosotros los músicos académicos en general tenemos que ser muy intelectuales y analizar muchas cosas. Estudiamos mucho la partitura, el score, y leemos y analizamos, bueno, la armonía, un montón de cosas que pasan como por todo ese raciocinio mental, pero al final, ¿no? Claro, todo eso es importante, pero al final, cuando te conectas, que es ya la hora de ejecutar, del performance, no, o sea, que no piensas en nada de eso. Es imposible, porque es otro lenguaje, es es otro canal, es otra banda ancha. Entonces, sí, totalmente, pues pues Bueno, compartimos esa. en estos días estaba hablando con una pariente mía, con una prima que está aquí en Austria, en Graz, que está dedicada al canto lírico y esto. Entonces estábamos hablando de la voz, de el principio realmente de la voz de las personas, de cómo si eres hablas grave, si hablas menos grave, si eres mujer, si eres hombre. Y bueno, esta situación de que tú, pues, el principio prácticamente imitas a tu familia, a tus padres, ¿no? Es como escuchar y el canto de la familia. Y bueno, ¿por qué no continuar esto a nivel de niño también al canto, no solamente de la voz? Porque se ve que los niños tienen un sistema muy desarrollado de captar el sonido, pues, para tú llegar a ser, digamos, una copia fiel prácticamente de un idioma o de unos padres, no solamente en el contenido de las palabras, sino también en los tonos, que estamos hablando de variaciones de fonemas que cada familia tiene un set de variaciones del fonema, pues, porque eso es como se hablaba en la casa, ¿no? Yo te estoy escuchando y estoy escuchando al merideño que está en ti y tú estarás Exacto. escuchando otra cosa en mí, pues entonces eso ya está una predisposición ya auditiva que obviamente por ahí está entrando más que solamente la voz, pues. Entonces, bueno, al final en la vida uno se distrae y se dedica a otras cosas, va al colegio, a la universidad, se vuelve ingeniero o cualquier otra cosa, y quizás se pierde esta facultad de la observación y del captar, ¿no? Pero claro, si tú cultivas este captar, el escuchar, el volver a copiar, ¿no? Entonces, eso pienso yo que es una de las cosas que nos puede servir también para tener empatía con los demás en la vida, porque entonces una vez que tú estás
dándole la atención a alguien, pues obviamente no solamente vas a captar la voz, sino estás captando esa voz relacionada con alegría, esa voz relacionada con tristeza, con problemas, con éxitos, con todo eso. Eso te tiene que dar también más empatía, ¿no? Sí, porque al final las palabras las podemos elegir, podemos ser muy cuidadosos, pero nuestro cuerpo habla desde lo profundo en el tono de voz que usamos, en el lenguaje corporal, en nuestra postura, ¿no? Entonces sí es verdad que nos podemos conectar con un grupo de personas o con una persona que tengamos enfrente desde muchos otros niveles a través de otros sentidos, ¿no? Porque hay un montón de información que está ocurriendo que se separa o se puede separar de lo que es este lenguaje que inventamos pues para comunicarnos. Y ciertamente sí, la música mm, despierta y ayuda también a mantenernos conectados a esa sensibilidad, a un tipo de sensibilidades o a varios tipos de sensibilidades. Este, así que, bueno, yo lo tengo me siento afortunado y siempre agradecido, agradezco, ¿no? A lo que sea que me puso aquí por, por lo que puedo hacer y por vivir desde la música. Y bueno, ahora que está de moda, o pienso yo que está de moda, a lo mejor yo nunca le había puesto atención a esto, por eso de la ley de la atracción, a lo mejor ahora yo creo que está de moda esto de la programación neurolingüística y eso, ¿no? Entonces una vez escuché que a veces las personas que pierden eh, la parte, digamos, del idioma, la parte del lenguaje en el cerebro, si quieren recuperar el habla y eso pueden usar la parte donde está grabado los cantos. Entonces, a veces tú no puedes hablar, pero sí lo puedes cantar. Y eso está en otra parte del cerebro que indudablemente con esto de la neuroplasticidad y todas esas cosas, pues se puede reconectar con otras cuestiones que al final pues recuperas el lenguaje, a pesar de que esa zona del cerebro en la cual lógicamente estaba ocupado el lenguaje, a lo mejor era la parte más estándar, que se haya dañado, pues puedes recuperarlo usando la otra parte. Entonces no está mal de uno tener cantos líricos en el cerebro, pues de tener las voces internas, de guardar en esa caja de colecciones, no solamente pues pensamientos y cuestiones que tengan que ver con un idioma o con algún concepto, sino también guardar el tralala, ¿no? De las cosas. Sí, bueno, mira, es que todo esto estás aquí concatenando, hay mucha tela, ¿no? Pero hay dos cosas allí súper interesantes. He visto personas con Alzheimer que son capaces de agarrar su piano, personas de muy avanzada edad, que de repente no saben ni dónde están ni el nombre de su familia, pero agarran el piano si fueron pianistas y pueden volver a tocar de memoria, ¿no? O sea, tocar obras así, ¡pum!, de memoria. Entonces tú dices, wow, ¿qué es esto, no? Entonces, seguramente es eso lo que venías diciendo, que quizá la música se alberga en lugares diferentes, no sé qué, bueno, para mí es un misterio, seguro la ciencia, un científico del cerebro te lo podría decir exactamente, pero luego, ya a una parte este, menos científica, sí es verdad que hablando de cantos y de tralalas, esos, cuando nosotros agarramos y hacemos Boca Chiusa de una canción, ¿no? Lo que sea. O
o la, que se usa mucho cuando no te acuerdas la letra. Resulta que esas entonaciones sin letra tienen un efecto también en nuestro cerebro, en nuestro ser físico, en nuestra química, eh, súper poderoso a nivel de relajación de nuestro cerebro, de bajar los niveles de cortisol. eh, bueno, y algunos se van un poquito más a lugares más esotéricos y más espirituales. Pero bueno, por ejemplo, los monjes que usan el Om, ¿no? Que es ahí o esa frecuencia mm, sin letras, sino es simplemente esa vibración que Y les que la forma, permite conectar. la respiración en conexión con eso también, ¿no? Y me hiciste recordar a, a mi amiga Rosario Marciano y bueno, a Jorge Sánchez Chong, que hicieron una vez una conferencia sobre la música venezolana y todas estas cosas. Entonces partieron de la música, digamos, de los indígenas, de los aborígenes, de los pemones y estas cosas, y la conexión de eso con la música de ordeño, que indudablemente produce también el efecto en el ordeñado, pues en la vaca, en el animal, porque pues entra también seguramente en este estado de que eh, produce cortisol o lo equivalente en la vaca, no sé si llamará cortisol también, y genera más la ubre, da más leche y todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay algo ahí que quizás es la conexión universal, es la conexión hasta, digamos, entre distintos tipos de organismos y todo eso, donde es lo que nos alinea a lo mejor en esas cosas, ¿no? Nosotros somos todavía seres inexplorados, estamos viajando a Marte, pero no nos conocemos 100% todavía, ¿no? Es algo que está por tarea por hacer. Ujú. Sí, bueno, al final es que la música tiene una infinidad de beneficios, de efectos buenos en nuestro ser, físico, mental, que es lo que hemos venido destacando, y espiritual, sin lugar a dudas. Creo que era San Agustín para aquellos católicos que decía el que canta ora dos veces. ¿No? Y bueno, tanta música que ha estado inspirada, que se ha creado, se ha hecho eh, para, para la alabación de un Dios, que al final es eso, es para multiplicar, para que esa conexión con lo que tú creas, pues se produzca quizás más rápido, con más fuerza. Y ahí está la música, sirviéndonos. Y ahora que dice esto de hora dos veces, estuve el Viernes Santo en una de estas iglesias centrales de Viena que hay, digamos, diría yo que hay presupuesto para tener canto de alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en que, por supuesto, se ve que habían organizado gente con una voz excelente para ser los líderes de las homilías y de los cantos y todas estas cosas, pero el público Mm, tenían una cantidad de personas que cantaban en distintas voces, o sea, corales y, o sea, tonos y cosas de esas que decía, lo que en me probó armonía. en armonía, sí. Entonces yo decía, lástima que estoy en esta situación que tienes que estar pendiente de hacia el frente, porque a mí lo que me provocaba era ponerme a ver quién es esta persona, quién es la otra, porque era como pocos distribuidos en la sala, pero de preciosísimas las armonías que se dieron y eso. Y claro, como tú dices, entonces estaban orando dos veces, ¿no? O más, quién sabe cuántas veces. Sí, y bueno, eso es una, digamos, fortaleza o belleza de la cultura también alemana,
y austriaca que tienen esa formación desde niños, de poder simplemente cantar en armonías y de una forma tan espontánea en las iglesias, a través de estos cantos en las iglesias, que me imagino que era una iglesia protestante, ¿no? No, Luterana. era católica, Ah, pero claro, tú católica, sabes que bueno. te dan, te ponen el material incluso con los scores, ¿no? Con la partitura. Sí. Y claro, hay gente que lee también, ¿no? Lee la partitura y eso, ¿no? Claro, pero lo que me parece bonito y a veces sorprende es que no son músicos realmente, las personas no son No, dedicadas a la eran música ni muchísimos. hacen nada de la música, pero cuando van a la iglesia son capaces de cantar, sí, yo canto el bajo, yo canto el tenor, yo canto el alto, yo canto... Lo Increíble. saben, sí, tenía al lado un señor que decía, este es una belleza, este señor que tengo aquí al lado con esta voz tan bien educada y eso. Realmente, bueno, para las veces que voy a la iglesia me doy esos gustos, no voy todos los domingos, pero cuando voy, a veces digo, qué belleza esto, los recintos y la acústica y, bueno, los órganos que tienen, las inversiones que hay en esos tubos bien cuidados y todas esas cosas, ¿no? Realmente, pues son sitios especiales, ¿no? No solamente por el reencuentro con lo divino, sino es una parte especial para los sentidos y eso, ¿no? De la vista y de todo. El paquete es bueno. Mira, Sí, bueno, aquí cuando llegamos más o menos a este momento de finales, casi aproximándonos al final, yo siempre le digo a la persona que me defina qué significa la felicidad, o sea, cuál es si hay, yo creo que la mayoría de las personas son felices y los que no lo son, no lo confiesan en un programa como este. Así que, bueno, vamos a ver cuál es tu definición de felicidad y también que nos digas qué dices tú a tu persona en esos días que son difíciles, porque todos tenemos un día en el cual decimos, bueno, qué pesado, realmente, cómo continuar, que es difícil auparse y decir, no, agarra fuerza, sigue y todo esto. Tú tienes slogans que te dicen, ¿qué es lo que te dices tú para decir, bueno, manos a la obra, pues ahorita sí, una ducha, o no sé. me encantan estas preguntas. Para mí la felicidad es un camino, es el camino donde estoy, donde busco estar, es el camino de la vida. Sí, desde muy joven o un niño quizás entendí que no había que hacer cosas o tener cosas para ser feliz. Entendí como que la felicidad no era un punto de llegada, sino que estaba ya aquí, ya estaba conmigo. Eh, entonces, si la tengo que definir, bueno, es poder disfrutar lo que hago, la vida que tengo, la vida que llevo. Y luego, digamos, en mi vida, después de haber entendido eso, luego, quizás una década o años más adelante, también hice otro clic, digamos, que todo empezaba por el agradecimiento. Entonces fue como que, wow, digamos, un cambio de paradigma o entenderlo, para mí entenderlo así, fue como también un pequeño despertar. Entonces, claro, desde el agradecimiento, yo me puedo sentir súper feliz, ya, prácticamente sin importar las circunstancias, porque solamente por el hecho de ahora tener la conciencia, quiere decir estar vivo, ¿no? Para agradecer por eso, sí, por ese simplemente hecho. Y luego, pues, comienzas a buscar las mil razones para agradecer, porque respiro, porque tengo ropa que me abriga, por un montón de cosas, por el agua que sale del chorro. Eh,
las personas que están a mi alrededor. Entonces, bueno, esa es la felicidad. Voy ahora sí a definirla más concretamente. Darme cuenta, tener conciencia de lo que soy, de dónde estoy y apreciarlo. Sí, Poder, a veces todo está al frente de nosotros y no nos damos cuenta de lo maravilloso que es todo hasta el día que, por ejemplo, pues no lo tenemos o hasta el día que algo pasa que se quebranta la estabilidad, entonces sí, nos damos cuenta de que todo eso era, eso era. O sea, y vivimos mucho tiempo, claro, no, uno también tiene que vivir, ¿no? También tiene que tener su vida, digamos, llamémosla normal, pero a veces nos pasamos, o sea, porque cuando el ser humano, cuando ya le hizo check algo, dice, pues ya esto ya le hice check, ya dije una vez que está bien. Entonces, no, y a veces te pierdes el redescubrir. Uno cambia en la vida, vas viendo las cosas con distintos ojos, con distintas orejas, con distintas cosas. Y entonces, si no le das otra vez otra oportunidad de evaluación, a las cosas tan simples como, por ejemplo, ver por la ventana. O sea, o sea, pues no tiene que ser nada sofisticado. Si tú dices, ya no veo por la ventana o con detenimiento porque ya sé que hay del otro lado, nunca será igual. Siempre habrá otra cosa del otro lado, ¿no? Es sí, la... claro. O sea, yo digo yo y creo que casi cualquier persona o cualquier persona puedo ser tan feliz viendo el cielo. No sé, hay algo allí que cuando realmente te pones a observarlo y te conectas con esa grandeza y con los misterios del cielo, con esa bendición de tantas cosas, ¿no? Que envuelven. Eh, ya, es un momento de plenitud. Entonces, quizás es eso para mí, eh, conectarme con la plenitud de la obra. Puede ser. ¿Y qué te haces para hacerte push-up, para salir de debajo de la colcha? Mira, Cómo manejas hay, eso? hay un buen amigo que tiene un gran amigo, pero mucho mayor que yo, de más de 80 años, un gran músico también, director de orquesta, que una vez me lo dijo o sea, desde el amor, como desde un amor fraternal, me dijo, es que tú eres un optimista patológico, me dijo. Entonces yo le dije sí. Te- Pues siempre debo reconocer, ¿no? Que quizás mi optimismo está poco por encima de la media. Eso es probable. Sin embargo, días pesados, días tristes, días de desánimo, tenemos todos, podemos tener todos. Así que claro, también los tengo. Eh, Recientemente tuve uno, no, sí sabía por qué, pero yo decía, pero ¿por qué me siento así? Que, claro, cuando uno llega como a esos momentos que cuando se vuelven crónicos es lo que lleva a la depresión y todo esto, no nos damos cuenta muchas veces y no nos hacemos la pregunta de por qué, sino que simplemente nos sentimos raros y bueno, ahí viene la parte importante, cómo salir de allí. Yo pienso que lo primero, para mí lo que me funciona y lo que hago es la aceptación, abrazar el sentimiento, porque no somos robots, no somos la inteligencia artificial y como seres humanos también todo es parte de nuestro ser. Y la melancolía, imagínate, ¿qué sería de la música sin la melancolía?
sin una tristeza de un desamor, ¿no? Eh, entonces, abrazar el sentimiento, luego empatizar conmigo, permitirme sentirlo, vivirlo, y eso, mientras menos lo niegue y más lo acepte, ah, es esto, por esto, ok, está bien, Simón, pues creo que más rápido se va. Y en cuestión, quizás para mí, si no es muy grave, de horas, se puede pasar. Si quizás una tristeza más profunda, bueno, pues durará lo que tenga que durar, días, ¿no? Pero al final, eh, yo parto de eso, de la aceptación, de acogerlo, de vivirlo, de empatizar, de no como castigarme, autoflagelarme de por qué si me siento así, eres un tonto, no, nada de eso. Y de allí pues me permito entonces volver a que mi energía natural pues vuelva se recupere. Es como cuando uno tiene una gripe. En estos días tuve una y no descansé porque no podía esos días y después, ¡pum!, me dio más fuerte. Entonces hay que descansar Sí, sí, bueno, todo tiene razón para de ser. recuperarse. Yo, mientras hablas, yo recuerdo cuando he tenido así ese tipo de cuestiones que te produce ansiedad, que tú lo sientes hasta en el estómago. Y eso digo, bueno, esto creo que llega el momento en que hay que dormirlo, porque también durante la noche ocurre algo, me imagino que nuestro sistema está preparado también para lidiar con este tipo de situaciones y, y es otro sentimiento ya en la mañana, a pesar de que no ha habido, digamos, un cambio, lo que hiciste fue dormir, digamos así. Hay como una autoterapia, ¿no? Algo así que ocurre en la química del organismo, algo ocurre, ¿no? Eso. Y bueno, ahí sí tocaste una parte, digamos, técnica que he aplicado, que también, bueno, exactamente de lo que acabas de describir. Cuando yo estaba en la adolescencia, en el liceo, recuerdo perfectamente, y me llegaban en preocupaciones. De repente esas preocupaciones era que me acostaba, vamos a suponer, a las 10 11, era a las 12 la 1 las 2 y yo todavía ahí ya, agobiado. Finalmente en algún punto te duermes, porque el cansancio puede más, y cuando te despiertas, te sientes en un estado más ligero. Y si no era tan grave realmente la cuestión, te despiertas y te das cuenta que Ya está, carrizo estabas ya tú está listo. pensando anoche, que Sí, eso ya, era nada. sí, que no Entonces, sí fue algo, digamos, que comencé a aplicar en mí, que era, no importaba cuál fuera la preocupación, el sentimiento, la situación, yo me iba a dormir, me iba a desconectar, iba a pensar en otra cosa, que nuestra mente es tan poderosa, o sea, nosotros podemos guiar nuestro pensamiento, tenemos esa capacidad y pensar en lo que queramos y sentirnos como queramos. O sea, si ahorita a ti viene un hipnoterapeuta y te hace una meditación guiada y te pone a pensar en tus recuerdos más hermosos, tú después terminas, entonces eso está aquí. El hipnoterapeuta te guió, pero lo hiciste tú. Entonces yo decidí muy joven, me voy a dormir, no importa qué, los problemas los agarro mañana otra vez y seguimos trabajando para resolverlos, porque eso sí me gusta. Hay un problema, ok, pero ¿cómo lo voy a resolver? Siempre me gusta pensar en una solución, como no engancharme ahí, el problema, la que... Pero bueno, entonces desde muy joven, ese es mi método. Me duermo sin importar la situación, el tamaño, puede ser algo muy fuerte, puede ser la pérdida de un ser querido, pero yo sé que mañana será otro día de todas formas, que la Tierra va a seguirse moviendo, o sea, todo va a seguir su ciclo
Entonces yo voy a dormir y mañana seguimos. Y eso me ha ayudado muchísimo. O sea, ha sido una herramienta, creo que importante para lidiar con situaciones difíciles. Excelente, mira, bueno, Simón, recordemos solamente antes de cerrar otra vez, el concierto es cuándo. Mira, concierto. Me Ajá. gustaría que pongamos el link, si es posible, en la descripción Ok. de la entrevista para cualquier persona que nos quiera acompañar ese día. Es el sábado 24 de mayo a las 7 de la noche en Lorelli Sal. Se llama la sala, Ujú. auditorio en la ciudad de Viena. Entonces, a través del link, pues van a poder ver las entradas y ya la dirección exacta. Sábado 24 de mayo, 7 de la noche en Viena, con el estreno mundial de la obra de Ángel Hernández Lovera, concertante triple con orquesta. Además tendremos el Shostakovich número 2 concierto para piano maravilloso, y la Sinfonía número 4 de Schubert. Así que un programa de lujo. Sí, eso está imperdible. Mira, bueno, te mando un abrazo. Realmente me encantó esta conversación. Como todo en la vida, todo tiene un fin, como dicen los alemanes. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Así que hay que terminarlo. Güey, te mando un abrazo y bueno, a la orden aquí, nos vemos en el concierto, ¿no? Nos vemos pronto, claro que sí, en Viena. Un fuerte abrazo. Gracias por esta entrevista tan placentera y tan bonita y agradable. Bueno, bendiciones para ti. Igualmente, Jorge. Gracias.